Bueno, muchas gracias inicialmente al Banco de la República por la preparación de este importante evento. Me agrada mucho encontrarme con mis colegas y con todas las personas interesadas en abordar estos temas, principalmente pues teniendo en cuenta que el museo está haciendo un esfuerzo muy interesante por resaltar el ejercicio de las plantas y los seres humanos a través del tiempo. Entonces, el día de hoy me voy a concentrar en algunas reflexiones sobre el tema del paisaje cultural cafetero colombiano, patrimonio de la humanidad y su vocación agrícola desde una perspectiva arqueobotánica. Esta presentación la hago en conjunto con el profesor Carlos Eduardo López. Nosotros estamos en el Laboratorio de Ecología Histórica y Patrimonio Cultural de la Universidad Tecnológica de Pereira. Entonces, esta perspectiva arqueobotánica va unida precisamente pues como a todo este análisis que busca realizar el seminario con este encuentro de varios investigadores sobre el tema de plantas y paisajes, enfocándolo en lo que es hoy el paisaje cultural cafetero colombiano, el cual pues ha sido destacado ante la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, debido al cumplimiento de una serie de requisitos ante la UNESCO que principalmente se definieron mediante 2 criterios y 16 atributos. Voy a pasarlo rápidamente, creo que nunca es suficiente material que estemos recordando, porque para muchos de nosotros esta información viene siendo repetida, pero pensamos que es importante al menos hacer un enunciado para que refresquemos permanentemente esta información y podamos seguir divulgando y protegiendo nuestro patrimonio en general. Estos son los 2 criterios que se registraron ante la UNESCO: constituir un ejemplo sobresaliente de hábitat o establecimiento humano tradicional o del uso de la tierra que sea representativo de una cultura, y estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan una importancia universal excepcional. Se resaltan en negrilla aquellos pues que hacen parte de estas reflexiones que venimos haciendo desde la arqueología. Los atributos, pues aquí he compilado los que se refieren a la caficultura, que es una condición pues particular en el tema de ese café de montaña, de cafés especiales, de la parte de recolección artesanal directa, de una tradición histórica que se transmite de generación en generación y que tiene una propiedad de la tierra y un uso de los cultivos y del uso de la tierra particulares. Y luego encontramos también estos otros atributos, como es la unión de otro tipo de cultivos anexos al café, con lo cual pues siempre destacamos que paisaje cultural cafetero es predominantemente café, pero no únicamente café, y esos cultivos múltiples ayudan entonces a esa sostenibilidad de la población, entre muchas otras situaciones que se pueden analizar. Esa disponibilidad hídrica que va a tener también un impacto muy importante en lo que es ese proceso de manejo de plantas, porque nuestras humedades y nuestra formación de suelos va a ser muy importante en esa vocación agrícola. Y luego también pues estas otras características del poblamiento concentrado y estructura de la propiedad fragmentada, que se refiere pues a este uso de la tierra y propiedad de la tierra de pequeñas familias. Sabemos que también hay grandes haciendas, pero digamos que es lo predominante en el territorio, la influencia de la modernización. Y dejé pues como aquí al final, este no es el mismo orden que aparece por ejemplo en la página de Paisaje Cultural Cafetero, oficialmente instalada por la Federación Nacional de Cafeteros y el Ministerio de Cultura. Es otro orden, sino que yo les reordené de acuerdo pues al interés que tengo en presentar ahora. Entonces dejé al final estos patrimonios para dejar en el último punto, que no es el último realmente ni el menos importante, sino les digo pues reordené de acuerdo al interés que estoy presentando, el patrimonio arqueológico. Entonces, en ese sentido, desde la arqueología nos hacemos unas preguntas de investigación que para nosotros van a orientar ese aporte que venimos haciendo a como reestructurar o repensar por qué es importante la arqueología
en ese concepto del paisaje cultural cafetero colombiano. Entonces, en este caso, desde cuándo hay seres humanos, cómo fueron los procesos de adaptación y cambio, qué huellas o rastros quedaron de los procesos de poblamiento, cómo han modificado los seres humanos el paisaje a través del tiempo, y también en unos enfoques interdisciplinarios que nos ayudan a pensar también desde distintas perspectivas cómo era ese ambiente a la llegada de los seres humanos, qué recursos aprovecharon, qué nuevos recursos introdujeron, y una parte muy importante que nosotros estamos incorporando en estas reflexiones es qué fenómenos naturales han afectado su estabilidad. Entonces, directamente sobre el paisaje cultural cafetero, desde la arqueología, desde estas perspectivas interdisciplinarias, vamos a pensar también cuánto tiempo hace que se cultiva café en este territorio, sabiendo que el café es un producto foráneo que llega y se establece, y más o menos pues las mismas preguntas que nos haríamos desde la arqueología, que se pueden hacer desde la historia o desde la historia ambiental, y cómo se ha venido conformando la cultura cafetera. Me voy a concentrar de todas maneras pues como en esa vocación agrícola del territorio, teniendo en cuenta que de todas maneras estamos en un área muy importante en esta situación geográfica de Colombia, en todo el contexto del continente americano, porque prácticamente el paso por Colombia en las migraciones de distintas especies, incluidos los seres humanos y las plantas, los animales, de norte a sur y de sur a norte, pues es un paso estrecho por el cual deben cruzar. Entonces nuestro territorio se ha convertido en un escenario muy interesante para poder visualizar esas dinámicas. Y nos concentramos entonces en esta región del Cauca Medio, sombreada en esta parte donde aparecen destacados Manizales, Pereira, Armenia, como ciudades capitales de esta región, pero sobre todo también haciendo énfasis en estos dos grandes ríos colombianos que atraviesan los Andes, que son también corredores naturales por los cuales diversas especies igualmente transitaron. Siguiente. Esta es una imagen tomada del Google Maps a partir de esa imagen satelital donde vemos un poco esa región del Cauca Medio, y vamos a destacar este bloque de lo que es el Parque Nacional Natural de los Nevados, pero sin dejar tampoco en el olvido lo que es este bloque del Parque Nacional Natural Tatamá, que fueron dos de las zonas en que se basó la delimitación de un área que antiguamente, pues no tan antiguamente, hace varios años se llamó la ecorregión Eje Cafetero. Esta ecorregión Eje Cafetero se delimitó, digamos, de manera interdisciplinaria y más que administrativa, investigativa, debido a esas altas cumbres de las cordilleras donde se produce muchísima agua. Esa era como la función principal de esa delimitación de esa ecorregión Eje Cafetero. Con base en esa información que se recopiló en todo ese proyecto de ecorregión Eje Cafetero, también se fueron formulando los argumentos para el expediente ante la UNESCO del paisaje cultural cafetero. Entonces yo vengo haciendo una investigación con todo el grupo nuestro de la Universidad Tecnológica en esta zona, que va a tener una influencia directa del Parque de los Nevados, y es lo que voy a exponer entonces más adelante de su importancia. Estas fotos, que son tomadas de nuestro equipo de trabajo de 4 de los volcanes que están en esas altas cumbres de la cordillera central, principalmente el Nevado del Tolima, el Nevado del Ruiz, pero sin olvidar que también tenemos dos volcanes muy potentes como son el Cerro Bravo y el Cerro Machín. El Cerro Machín, si bien tiene su área de influencia directa hacia la vertiente del río Magdalena, hemos descubierto que tiene impactos importantes también en este lado de la cordillera. Entonces, esa es parte pues como de esa formación del paisaje a partir de estas estructuras volcánicas que han tenido un impacto muy grande en esta formación de suelos, de toda la vertiente y de los paisajes que hoy conocemos, pero además de sus transformaciones.
En un ambiente volcánico entonces se pueden generar productos como lava, caídas de piroclastos, flujos de mimbritas, flujos de lodo, y dependiendo de las características de la actividad volcánica, unas son más explosivas, otras más efusivas. Lo importante es saber que todos esos aportes caen a distintas distancias y entonces hay diferencias, si es más grueso, si es más suave, si es más, digamos, liviano el material, se va distribuyendo en el territorio y eso va a generar también un aporte en los suelos y en la capacidad de recuperación de las superficies después de que se ha hecho algún tipo de impacto, por ejemplo, por incendios o por algún tipo pues de sequías o incluso de lluvias intensas, y que puede generar unos claros en los caminos por los cuales posiblemente las comunidades transitaron. Además, se pueden desarrollar nuevos atractivos que son aprovechados por las poblaciones humanas. Este es entonces el escenario y lo primero que vamos a identificar acá es un relieve. Este es un mapa de relieve donde encontramos acá la parte más alta, estas las partes más bajas, el río Cauca, el río La Vieja y este territorio de acá que es llamado geológicamente el abanico fluviovolcánico Pereira-Armenia, en donde se va a concentrar gran parte de las investigaciones que estamos haciendo, porque es que además también ha dado una gran cantidad de evidencias arqueológicas. Y es el esfuerzo también que desde acá, desde el Museo Quimbaya, se ha dado en dar a conocer toda esta información. Entonces, por eso la importancia de dejar igualmente estos datos científicos de por qué pudo haber sido tan atractivo para la gente el establecerse en estos territorios y cómo fue este proceso. Las avenidas torrenciales, los derretimientos de los glaciares, las posibles lavas que bajaron hasta este sector, dejaron entonces una semiplanicie que luego fue disectada por ríos y quebradas, y como es en una zona templada, favorece muchísimo para una buena irrigación, para una buena formación de suelos y para una recuperación de las coberturas vegetales y sus organismos dependientes de estas zonas. Entonces eso atrae igualmente a los seres humanos a aprovechar estos escenarios. Esa combinación de cenizas volcánicas y de alta pluviosidad da también una meteorización importante en los suelos que favorece entonces esa actividad agrícola del territorio. Este es un estudio que hicimos también definiendo los paisajes, paisaje de montaña, de pie de monte, de valles, que nos permite igualmente cruzar con toda esta información cómo se fueron estableciendo los seres humanos y qué potencial arqueológico tenemos de las distintas zonas. Y también se cruzó con un mapa, esto es parte del resultado de mi tesis doctoral, donde la geomorfología, que está unida también a todo el tema de qué tipo de relieve hay, qué tipo de suelos hay, cómo se cruza también con estos recursos hídricos y el tipo de rocas que están asociadas a estas zonas, igualmente definir cómo los seres humanos se fueron ubicando en este territorio. En este sentido, pues hacer también una proyección a futuro de la protección de nuestro patrimonio, cuáles son las zonas más vulnerables de afectar en distintas temporalidades de ocupación humana el territorio. Entonces, esta es una vista de cómo ese mapa se ve también en escena los esquemas del paisaje de montaña, de pie de monte, de valle, y encontramos que entonces en este pie de monte, esta es una vista de Armenia y Calarcá bajando desde la línea, y esta lo que representa también los aterrazamientos que están distribuidos en toda esta zona como una expresión de cómo los seres humanos se fueron adaptando a este territorio durante miles de años. Entonces, en ese sentido, ver cómo este paisaje en un colinado suave, una pendiente que tiende hacia el río La Vieja, hacia el río Cauca, es un ambiente propicio para que las comunidades se ubiquen. Pero ¿qué tipo de recursos van a aprovechar? Esta es una consulta que se hace por Google, que es la región Quimbaya,
le muestran a uno cultura quimbaya y efectivamente cuando se empieza a hacer el expediente de paisaje cultural cafetero, el patrimonio arqueológico era este imaginario fundamentalmente, que es supremamente importante porque todos los museos del mundo quisieran tener al menos una pieza de estas calidades estéticas y que hoy pues vamos a tener oportunidad también de verlas en directo, tanto la parte de orfebrería como la parte de cerámica, pero vamos a entrar ahora a mirar otra perspectiva de análisis. Y quisiera destacar de todas maneras lo que es el trabajo que fue inspirador para poder direccionar las preguntas de investigación en esta zona, que fueron el libro de Adaptive Radiations in Prehistoric Panama, el doctor Anthony Ranier, que fue uno de mis directores cuando estaba haciendo mis cursos de maestría, y este libro de Principles of Geoarchaeology, o sea, el abordaje de la perspectiva geoarqueológica, porque me inspiró mucho a entender esa formación de este paisaje en un ambiente volcánico y en ese sentido poder saber, siguiente, cómo acercarnos a esas otras perspectivas de investigación que no fueran únicamente esta cultura material tan exuberante, tan atractiva. Y resulta que ya para los años 80 el Museo del Oro en su boletín estaba publicando unas evidencias muy interesantes de cómo estos materiales no tan bonitos estéticamente estaban representando una situación absolutamente fabulosa para el territorio colombiano, y era ponerlo en el mapa de lo que fueron los centros de domesticación o de manejo de plantas en el mundo. Entonces aquí eso cruzado con toda esta otra información ambiental empieza a brindar datos de cómo seguir buscando otros sitios. Y estábamos encontrándonos, y ya Javier estaba planteando esta mañana siguiente, fechas tan antiguas como 10.000 años, que también estaban asociadas a actividades de cacería y recolección. Entonces en el 98 entro yo a hacer una excavación en Pereira con la empresa de acueducto de alcantarillado, pero ya tenía previamente información de otros proyectos que se habían hecho en Santa Rosa, Dos Quebradas, Marsella, Villa María y otros territorios donde estaban apareciendo también estos instrumentos, todos en piedra, nada de cerámica, nada de orfebrería, ningún otro tipo de asociación cultural directa. Esto es a simple vista lo que encontramos. Y entonces me gusta mucho que Javier hubiera presentado esta mañana esa parte microscópica, porque es de esto que sigue, excavamos esto y qué más podemos analizar. Siguiente. Pero también está este escenario. Javier esta mañana había presentado una de las fotos de puntas de proyectil que se han encontrado aquí en el Cauca Medio. Esta en el aeropuerto del Edén en los años 70, que fue publicada en una revista en Estados Unidos, y luego aparecen entonces aisladamente otros materiales. Esta, por ejemplo, en uno de los galpones que se hicieron en Montenegro, apareció también esta punta. Entonces también tenemos eventos de cacería y recolección. Siguiente. Y hay evidencias también de que hubo grandes animales transitando por el territorio, y esto es en el Valle del Cauca, a principios de los años 80, en un momento en que el nivel del río estaba muy bajo, sacando con red, tratando de pescar, se extrajeron unos huesos que correspondieron entonces a fauna extinta. Ellos se encuentran expuestos en la Casa de la Cultura de Toro Valle. Siguiente. Pero hace 3 años hubo un hallazgo asombroso en Quinchía, en donde por actividad de minería en un socavón se hizo el hallazgo de otro conjunto de restos de un mamífero extinto. En este caso se hizo todo un trabajo con el Servicio Geológico Colombiano, donde identificaron que son restos de un gonfoterio, es decir, también un animal tipo elefante, pero es un paisaje absolutamente asombroso porque ese no es el paisaje por donde transitarían animales gigantes, es decir, también el paisaje ha cambiado muchísimo, y resulta que en este sector donde está uno de los colmillos del gonfoterio enterrado,
se pudo extraer madera y se pudo mandar a fechar, y este hallazgo está fechado en 12.000 años. No hay evidencias humanas asociadas a este hallazgo, pero sería un indicio que deberíamos seguir buscando también esa otra vía de cacería y recolección en la región siguiente. Aprovecho para decirles que el 15 de noviembre en Quinchía se va a hacer una presentación de lo que ocurrió entonces posterior al hallazgo sobre esta situación, ahí en la Casa de la Cultura. Entonces volvemos a estas evidencias relacionadas con las plantas. Estas son las de mejor formatización, que son esos instrumentos bifaciales que sirven para preparación de tierra y para extracción de los tubérculos, y también este otro tipo de materiales que es para el macerado que Javier nos estaba explicando esta mañana. Siguiente. Entonces, nuevamente volvemos al tema de los volcanes. Entonces, el volcán Cerro Machín es una foto que está tomada vuelo Bogotá-Pereira, que pasa casi justo por encima del volcán. Entonces se logró pues en un día de mucha visual tener esta fotografía para poder entender también que no solamente los cráteres que dan hacia el Cauca están afectando el territorio, sino que también el Cerro Machín, que se encuentra en este sector, aquí está, con explosiones muy fuertes alcanza a caer cenizas y piroclastos a este lado y hace aporte sobre todo en este sector sur. Siguiente. Este es un perfil de un registro que hicimos al lado de la bomba de Circasia saliendo para Quimbaya, en donde encontramos un suelo negro con materiales arqueológicos y encima una capa de cenizas que los geólogos identificaron como del volcán Cerro Machín. Fechas arqueológicas para esta capa nos dieron 7.000 años de antigüedad. Siguiente. Y en Calarcá, cerca de la estación de servicio de Chagualá, encontramos otro perfil, encontramos materiales arqueológicos y ahí obtuvimos dos fechas. Una fecha de 7.400 en la parte más alta y otra fecha de 10.000. Y aquí se alcanza a ver muy nítido, para mí es muy nítido. Yo les voy a recalcar cómo estos son esas arenas que vienen representando esa caída de cenizas volcánicas, de piroclastos del volcán Cerro Machín, y los geólogos también identifican este evento como de hace 3.600 años, donde hay un registro muy claro de actividad volcánica de este volcán. Siguiente. Y entonces todo eso nos permite en distintas zonas interpretar todos estos suelos asociados a materiales arqueológicos en toda esta parte baja de solo piedra, y en esta parte superior también hay piedra y cerámica mezclada. Entonces toda esa posibilidad de ver además unas evidencias de actividad biológica en los suelos nos van a permitir hacer esa asociación de unos suelos supremamente dinámicos y que estuvieron aprovechados por las comunidades humanas desde hace más de 10.000 años. Siguiente. Todos ellos asociados a actividad agrícola, predominantemente, porque también hemos tenido otros indicios de que también hubo cacería que complementaba esta dieta. Y aquí pues tenemos una de las publicaciones que participamos con Nicolás, con Javier y con otros colegas, donde mostramos toda esa secuencia de fechas y destaco entonces estos eventos de lo que Javier hablaba esta mañana como unos vacíos en las cronologías. ¿Y eso qué quiere decir? Que cruzando las fechas arqueológicas con los mapas de riesgo proyectados por el Servicio Geológico Colombiano, en otro momento el Instituto Ingeominas, donde vemos que en los momentos en que hay mayor actividad de los volcanes, bajan las fechas que están relacionadas con material arqueológico, y cuando hay más estabilidad ambiental, aumentan las fechas arqueológicas y hay menos evidencias de caída de materiales volcánicos. Siguiente. Y todo ello también nos ha permitido ver otros eventos
un poco más catastróficos, como es las avenidas torrenciales de los ríos. Miremos, por ejemplo, el tamaño de esta volqueta, una de las grandes rocas que bajó desde la parte alta del Nevado del Ruiz por el río Chinchiná y llegó hasta el sector de la Florida en Villa María, o en este caso, haciendo el corte de carretera de la variante La Paz en Chinchiná, también como se ve esta torrencialidad, y es inmediatamente encima de unos depósitos arqueológicos relacionados con el clásico regional. Estas avenidas torrenciales están fechadas en 1700 y es justo antes de que las comunidades humanas, justo como en esa transición donde termina el periodo del clásico regional, y hay también una transición cuando empiezan a aparecer otras evidencias arqueológicas. Siguiente. Ahí es donde encontraron muchas tumbas de Cancete, sí. Sí, sí, esas estaban asociadas a clásico. Justo aquí vemos un suelito un poco oscurecido que están por debajo de ese nivel. Y bueno, siguiente. Entonces también hacemos la observación de los suelos. O sea, estamos haciendo toda una secuencia de observaciones que nos permiten ver cómo interpretamos todo este tema de los suelos, y es aquí donde alcanzamos a ver que en esa desagregación efectivamente encontramos esas cenizas volcánicas, y eso nos permite identificar en cada uno de estos niveles, pasamos cómo hay a este nivel microscópico todas esas partículas que son de ceniza volcánico. Entonces lo que hacemos es, por cada uno de los niveles, hacer un conteo por peso de donde hay mayor cantidad o menor cantidad de estas cenizas volcánicas, de estos materiales producto de eso, que se meteorizan y por eso se vuelve suelo. Siguiente. Y esta es la forma en que se presenta. Estas son las arcillas y el que vimos anteriormente son las cenizas. Esta entonces es la arcilla que le da la coloración al suelo, y esto es lo que nos permite ver cómo, por ejemplo, acá a 150 centímetros de profundidad, este peso nos indica que hubo una caída importante de cenizas volcánicas y posiblemente fue ese evento de 3.600 años que ocurrió en prácticamente todos los volcanes del territorio. Eso también es parte del trabajo que Leonor Herrera hace en Palestina, donde con el Cerro Bravo encuentran también esas cenizas. Entonces, complementando ya con todo este análisis, y reitero pues ya algo que Javier nos estaba enseñando esta mañana, ese complemento de esas plantas actuales, la chira, el sagú, en su tubérculo y en su planta, y cómo podemos observar también al microscopio estas evidencias, y todas ellas, como nos contaban esta mañana, están asociadas a esos instrumentos de piedra. Por lo tanto, entrando entonces a ese asunto de la vocación agrícola del territorio, nos vamos a encontrar con que, si bien durante toda esta temporalidad de más de 10.000 años las poblaciones humanas han estado predominantemente usando las plantas, no es raro que una planta como el café, así como pudo haber sido cualquier otra planta, pero esta comunidad decidió que el café era su producto, que era su futuro, y durante más de 100 años, durante casi 200 años, se están estableciendo comunidades. Sin embargo, vale la pena mencionar que el café no llegó con esa última población, eso fue posterior. Primero llegan, y por eso tenemos en cada uno de nuestros municipios, en casi todos, el hacha golpeando el palo, porque lo primero que se entró haciendo fue tumbando el bosque, estableciendo la casa, el cultivo, la granja pequeña, la familia que va llevando a todos sus miembros, pero esa base del sustento va a ser agrícola. Y entonces cuando llega el café, hace parte entonces de esa incorporación de un producto nuevo que se va masificando y se convierte entonces en ese producto estrella. Y este es el sistema del café Bajo Sombrío. Este es mi pueblo santuario, este es mi papá cuidando el café.
un homenaje a él, quien falleció hace 3 años, y entonces este sistema es el que va a permitir que ese café también se vuelva como un complemento del bosque. Siguiente. Por lo tanto, haciendo un resumen de esta línea del tiempo, vamos a encontrar cómo vamos a iniciar de lo más reciente, esta época donde se establece el paisaje cultural cafetero, la parte de establecimiento de esa población que va a asumir esa colonización, realmente sería antioqueño-caucana, desde hace más o menos, desde el año 1850 y un poquito antes, ese periodo republicano que lo contabilizamos desde 1819 con la formación de la República, y esa conquista española más o menos en el año 1500, y vemos que es realmente en la escala del tiempo el último minuto de nuestro establecimiento humano en el territorio, pero tenemos toda esta otra etapa de formación de cultura en la región que va a estar justo en el contacto de los conquistadores con esos más recientes grupos que habitaban en el territorio, que es lo que se han llamado quimbayas. Nosotros tratamos de no mencionar mucho ese concepto porque preferimos darle mucho énfasis a que no solamente fueron esos últimos grupos los que vieron los españoles, sino toda una cantidad de grupos anteriores que por su legado fueron dejando unas huellas en el territorio, pero que fueron afectados también por temporalidades importantes. Luego tenemos ese periodo de ocupación durante esa estabilidad ambiental que previamente había sido afectada por esas erupciones de los volcanes, pero que muchos miles de años atrás habían estado habitados esos territorios por esos primeros manejadores de plantas. Estos grupos, por ejemplo, que habitaron más o menos entre hace 2500 y 1500 años, ya tenían un manejo, y por ejemplo esta mañana la profesora Olga nos preguntaba a qué identificamos como domesticación, agricultura. Aquí estamos hablando precisamente como de esa primera inmersión de manejo de plantas, que se les puede decir los horticultores, los plantadores, pero aquí ya hay efectivamente un manejo agrícola, y es cuando ya hay cultivos controlados, donde ya se da toda esa manifestación de cambios genéticos y morfológicos de las plantas, pero que vienen heredados desde esta parte atrás. Entonces, si bien no tenemos una continuidad de los mismos grupos humanos en todo el territorio, sí podemos ver que hay una vocación del territorio que los seres humanos han aprovechado, y que en este caso el paisaje cultural cafetero tiene mucho en parte el haber aprovechado esa vocación agrícola por todas estas evidencias que venimos contando. Y finalmente hablar como de esta situación actual y futura de esas plantas que se están recuperando, muchas de ellas de las cuales la profesora Olga también nos hablaba, y que hoy una de las representaciones está en este mercado agroecológico que se promociona desde la Carder y la Universidad Tecnológica de Pereira. Esta es la página en línea para uno cada mes hacer la solicitud de los productos que quiere comprar, pero también existen en casi todos los pueblos actualmente esos mercados campesinos que promocionan estos productos y que sigue dándole entonces esa fuerza a esa vocación agrícola del territorio. Siguiente. Entonces, estas son algunas de las publicaciones que se encuentran que hemos realizado desde nuestro grupo de investigación. La mayoría se encuentran en línea desde la universidad o de los buscadores de producción académica, que hay diversos. Siguiente. Y algunas ideas más de cómo planteamos que la fertilidad de los suelos en la región ha permitido una diversidad de adaptaciones culturales
relacionadas con manejo de plantas predominantemente. ¿Por qué? Porque también sabemos que los animales que están integrados igualmente con estos bosques y con estos ecosistemas seguramente fueron aprovechados por los seres humanos. Hay una capacidad ambiental en el ambiente, en este territorio, que ha albergado por milenios una amplia gama de adaptaciones culturales de grupos humanos distintos y en periodos sucesivos. El territorio, a no ser por esos eventos puntuales de desestabilidad ambiental, ha tenido población permanentemente. Los aportes de los volcanes, el clima, la biodiversidad y los seres humanos al territorio han consolidado un proceso adaptativo que hoy se identifica como paisaje cultural cafetero. Aquí es donde quiero destacar entonces por qué se pensó que el patrimonio arqueológico hacía parte de uno de los atributos excepcionales de paisaje cultural cafetero. Es un legado de larga duración que está inmerso en uno de los criterios iniciales que leíamos de un proceso de adaptación humana. Y la sustentabilidad del patrimonio depende de todos los ciudadanos. Y como es un patrimonio mundial, también es responsabilidad de los locales, de los nacionales y del mundo entero el que podamos aportarle a esa sustentabilidad. Siguiente. Entonces, de esa manera, pues finalizamos y muchísimas gracias. Ahora vamos a ver entonces ya en vivo y en directo el proceso.